La escena se abre en un suntuoso salón de baile, pero la atención se centra en una figura solitaria en el medio. Anna, con su vestido improvisado y los ojos llenos de lágrimas, mira a su alrededor con desesperación. El eco de la voz de su madrastra resuena en su mente. Sus palabras de crueldad y humillación la aplastan. Siente el peso de cada juicio, de cada risa ahogada que parece seguirla por todo el salón. De repente, un grito corta la música. El príncipe Adrian, con el rostro pálido y los ojos llenos de un dolor que Anna nunca había visto, aparece en la entrada. La busca entre la multitud, la esperanza luchando contra la desesperación. Sus miradas se cruzan y el tiempo se detiene. Una lágrima resbala por el rostro de Anna. Ella sabe que este es el final de todo lo que han construido. Pueden venir de mundos diferentes, pero sus corazones están unidos por algo más profundo que cualquier ley o título. La persecución es implacable, y Adrian es acorralado por los guardias. Su grito, una mezcla de angustia y amor, llena el aire. No puede perderlo ahora, no después de todo lo que han vivido. Su mano se extiende, un gesto desesperado de una plebeya en busca de su príncipe perdido. Ella sabe que si lo atrapan, lo perderá para siempre. El amor, que parecía tan fuerte, ahora se tambalea al borde del abismo, listo para caer en la oscuridad. El mundo de la realeza siempre se ha presentado como un cuento de hadas, un lugar de belleza, lujo y finales felices. Pero detrás de toda esa fachada dorada existe un universo de crueldad, de ambiciones ciegas y de corazones rotos, donde el amor es un lujo que pocos pueden pagar. Y es exactamente en ese mundo donde comienza nuestra historia, donde una joven de corazón puro y un príncipe cansado de su propia vida descubren que el destino tiene caminos mucho más sorprendentes. En las puertas de un reino majestuoso, en uno de los castillos más imponentes de toda la realeza, la vida de Anna es una sombra. Una chica que, por desgracia, es la huérfana de un rico mercader. Su herencia, su casa y su vida están en manos de una madrastra cruel y sus 2 hijas. La han obligado a vivir en condiciones miserables, transformando su vida en una historia de humillación y sufrimiento. Mientras sus verdugos disfrutan de lujos y privilegios, Anna se contenta con las migajas que caían de la mesa. Sin embargo, el sufrimiento de Anna era un viaje solitario. En un mundo donde el amor es un mero negocio, un joven príncipe, conocido como Lord Adrian, también se sentía un extraño en su propia casa. Cansado de las obligaciones y reglas que lo aprisionaban, anhelaba una vida simple, un amor verdadero. Adrian, con su corazón bondadoso, no deseaba un matrimonio arreglado, sino un alma que lo amara por quien realmente era. Se negaba a casarse por obligación, y esa rebeldía era su mayor lucha. Mientras Anna sueña con un futuro mejor, no se imagina que el destino la pondrá en el camino de un hombre que la amará de verdad. Se encontrarán en las circunstancias más inesperadas y juntos desafiarán las reglas de la sociedad. Pero para ello, tendrán que luchar contra el tiempo, el destino y las mentiras. Tendrán que demostrar que el amor que sienten es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Esta es nuestra historia, la historia de Anna y Adrian. Una historia de un amor que superó las barreras de la realeza. Pero antes de continuar, por favor suscríbase al canal para no perderse los próximos videos y déjenos en los comentarios de qué ciudad y país nos está viendo. Su participación es muy importante para nosotros. El sol de la mañana se colaba por la única ventana de la pequeña habitación de Anna, un rayo de luz que parecía burlarse de la oscuridad de su vida. El polvo flotaba en el aire, danzando al compás de la tenue luz. Su hogar, un día un refugio de amor y risas, se había transformado en una prisión. Anna se levantó de su jergón, un lecho de paja que hacía las veces de cama, y sus manos tocaron el frío piso de piedra. Era el comienzo de un nuevo día, y con él una nueva lista de humillaciones. Sus ojos, antes llenos de la vivacidad de la juventud, ahora reflejaban una melancolía profunda, la marca de una vida que le había sido arrebatada. Se miró en el pequeño espejo astillado que había salvado de su antigua habitación, un recuerdo de cuando su vida era diferente, de cuando su padre estaba vivo
y el mundo no era tan cruel. La primera tarea del día era encender la chimenea y preparar el desayuno para sus hermanastras, las señoritas Esmeralda y Lucía, y para su madrastra, Lady Eleanor. Escuchar la risa estridente de ellas desde el piso de arriba era un recordatorio constante de su propio destino. Mientras avivaba las llamas, su mente viajaba a un tiempo más feliz, a los días en que su padre le leía cuentos de princesas y caballeros. Él le había prometido que su vida sería un cuento de hadas, pero la realidad era una cruel parodia. La llegada de Lady Eleanor había sido el punto de inflexión. Al principio era todo sonrisas y halagos, pero la máscara de dulzura se desmoronó el día después del funeral de su padre, revelando la verdadera naturaleza de una mujer avariciosa y sin corazón, cuyo único objetivo era consumir la fortuna de la familia. Con cada paso que daba por la gran mansión, Ana sentía el peso de su situación. Las paredes que la habían visto crecer ahora eran testigos mudos de su humillación. El comedor, con su larga mesa de roble y sus lujosas sillas, era el escenario de las burlas diarias. Ana servía a su familia adoptiva con la cabeza baja, ignorando los comentarios venenosos sobre su ropa raída y sus manos encallecidas. «Ana, más pan para Esmeralda», decía Lady Eleanor con una voz que era como el filo de una espada. «Y asegúrate de que no se queme esta vez», añadía Lucía, provocando la risa de su hermana. Ana se mordía el labio, reprimiendo las lágrimas. Había aprendido a no mostrar su dolor, a esconderlo bajo una fachada de resignación, pero cada palabra era una puñalada en su ya maltrecho corazón. El trabajo en la mansión era interminable. Limpiar las habitaciones, lavar la ropa de sus hermanastras, cuidar el jardín, todo recaía sobre sus hombros. Los días se fusionaban en una interminable rutina de tareas, de manos sucias y de un cuerpo que sentía el cansancio en cada músculo. Una tarde, mientras barría la entrada, vio a una carroza elegantemente decorada detenerse frente a la puerta principal. De ella bajó el Lady Eleanor con un vestido nuevo y un sombrero emplumado, acompañada de sus dos hijas que charlaban animadamente sobre el baile real que se celebraría pronto. La noticia del baile, un evento anual que celebraba el cumpleaños del príncipe, llenó a las hermanastras de un frenesí de emoción. Ana, desde la distancia, solo podía escuchar las risas y los planes. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ana no pudo evitar soñar con el baile. Se imaginó a sí misma con un vestido hermoso, bailando con un príncipe encantador. Una sonrisa fugaz apareció en su rostro, pero rápidamente se desvaneció al recordar su realidad. Nunca podría asistir. No tenía ropa adecuada, no tenía calzado y, lo más importante, no tenía permiso. El baile era un privilegio reservado para la nobleza y las familias ricas, no para una sirvienta. A pesar de todo, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Ella quería creer que un día podría escapar de su prisión. En la habitación de al lado, las hermanastras se probaban los vestidos de gala que su madre había comprado para ellas. Los gritos de emoción, las discusiones sobre qué color elegir y los celos entre ellas llenaban el aire. Ana escuchaba todo desde su humilde rincón. Podía imaginar los vestidos, las telas caras, las joyas que adornarían sus cuerpos. Era un mundo completamente ajeno al suyo. Pero a pesar de la envidia y el resentimiento que sentía, una parte de ella sabía que toda esa opulencia era vacía. El amor que tenía por su padre, el recuerdo de sus palabras, era más valioso que cualquier joya. Mientras tanto, la madrastra observaba a sus hijas, un plan malvado formándose en su mente. Ella sabía que Ana, aunque tratada como sirvienta, era la heredera de una fortuna considerable. Una fortuna que ella quería para sus propias hijas. El baile era la oportunidad perfecta para que sus hijas capturaran la atención del príncipe, asegurando así su futuro. La única amenaza era Ana, su belleza natural y su bondad innata. Lady Eleanor sabía que si Ana asistía al baile, con su encanto y su gracia, podría eclipsar a sus torpes hijas, y eso era algo que no podía permitir. Ana, sin saber la conspiración que se estaba gestando, se dormía con una única certeza. Su vida no podía seguir así. Tenía que encontrar la manera de escapar. El recuerdo de los cuentos de hadas de su padre era su única fuente de consuelo. Ella creía que un final feliz era posible,
incluso para una sirvienta, que de alguna manera el destino la llevaría a un lugar mejor. Pero el camino hacia ese final feliz estaba lleno de obstáculos, y la primera prueba sería la más difícil de todas: el baile real, un evento que la obligaría a confrontar su situación de frente. Una semana antes del gran baile real, un mensajero del palacio llegó a la mansión. Llevaba una invitación sellada con el escudo de armas de la realeza, un águila dorada sobre un fondo carmesí. La madrastra, Lady Eleanor, recibió la misiva con una sonrisa de satisfacción que no llegó a sus ojos. Sus hijas, Esmeralda y Lucía, casi se arrebatan el pergamino de las manos para ver sus nombres impresos en él. Lady Eleanor y sus distinguidas hijas, Esmeralda y Lucía, se les invita al gran baile en honor del príncipe Adrián. Leyeron en voz alta, con la arrogancia pintada en sus rostros. Las palabras resonaron en la mansión, mientras Ana las escuchaba desde la cocina. La noticia era un golpe directo al corazón, un recordatorio de la brecha insalvable que existía entre su mundo y el de ellas. La casa se transformó en un frenesí de preparativos. La madrastra contrató a la mejor modista de la ciudad para confeccionar los vestidos de sus hijas. Elegían las telas más caras, los encajes más finos y las joyas más brillantes. La modista, con su aire de superioridad, observaba a Ana con desdén mientras ella servía té y pasteles. Las hermanastras la hacían correr de un lado a otro, pidiéndole que trajera alfileres, hilos o simplemente para que sostuviera las telas. «No mires demasiado, sirvienta», le dijo Esmeralda con una mueca. «Un vestido tan hermoso no es algo que puedas comprender». Ana bajaba la mirada, con el corazón encogido por la humillación, pero en lo más profundo de su ser, una pequeña llama de rebeldía comenzaba a arder. El día del baile llegó con una carga de electricidad. La mansión era un caos de faldas, corsés y perfumes. Ana, con la esperanza muriendo en sus ojos, se acercó tímidamente a su madrastra mientras la ayudaba a abrochar su corsé. «Madrastra», dijo en voz baja, suplicante, «yo podría ir al baile». El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Lady Eleanor se giró, su rostro un cuadro de fría furia. «Ana, ¿cómo te atreves? Mírate. ¿Crees que un harapo como tú sería bienvenido en el palacio? Eres una sirvienta, nada más. Tu lugar está aquí, limpiando la casa, mientras nosotras disfrutamos de lo que te pertenece por derecho». Las hermanastras estallaron en una carcajada cruel. Lucía se burló de ella. «Imagina a la Cenicienta en el baile. La vergüenza que nos harías pasar sería imperdonable». Esmeralda, con una sonrisa maliciosa, le arrojó un viejo pedazo de tela. «Aquí tienes, Cenicienta. Con esto puedes hacerte un vestido. Para el próximo baile, tal vez». El apodo hiriente se clavó en el alma de Ana, una humillación pública que la destrozó por completo. La esperanza que había albergado durante días se hizo añicos en un instante. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras las risas se alejaban. Con el corazón roto, Ana se refugió en el jardín, su único santuario. Se sentó bajo el viejo roble, su lugar favorito, y lloró. No era solo la tristeza de no poder ir al baile. Era la tristeza de una vida robada, de sueños rotos y de un futuro sin esperanza. El vestido que su padre le había regalado en su último cumpleaños, un sencillo vestido de algodón azul, colgaba en su armario. Un recuerdo de un pasado que parecía un sueño lejano. La injusticia de su situación era abrumadora. ¿Por qué ella? ¿Por qué la vida le había quitado todo lo que amaba? Mientras la noche caía y la luna se alzaba, Ana escuchó el sonido de una carroza que se alejaba. Era la madrastra y sus hijas, camino al baile. La mansión de repente se sintió vacía y silenciosa, pero no en un sentido pacífico. Era un silencio opresivo, el silencio de una jaula sin escapatoria. Ana se quedó en la oscuridad, sintiendo el frío de la noche calar en sus huesos. La desesperación la consumió.
No podía seguir viviendo así, humillada y tratada como un objeto. Pero ¿qué podía hacer una chica sin dinero, sin poder y sin nadie que la amara? En ese momento de profunda desesperación, algo se encendió dentro de ella. Ya no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de rabia. Rabia por la injusticia, por la crueldad, por la vida que le habían arrebatado. Fue un punto de inflexión. No podía rendirse. Se levantó del suelo, sus ojos secos, y miró la mansión a la luz de la luna. No era la Cenicienta, era Ana, y Ana no se rendiría sin luchar. La humillación se había convertido en un motor, una fuerza que le impulsaría a buscar una salida, a buscar un destino diferente al que le habían impuesto. El baile era el telón de fondo de un drama mucho más personal. Era el catalizador de un cambio, el evento que la obligaría a confrontar su situación y tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras la madrastra y sus hijas se preparaban para bailar en el palacio, Ana se preparaba para su propia revolución. En la oscuridad de la noche, una nueva Ana nacía, una que ya no se conformaría con las migajas, sino que lucharía por su propio lugar en el mundo. La humillación del baile había sido el fuego que purificó su alma y la hizo más fuerte. La noche del baile fue la más larga en la vida de Ana. Se sentó en la oscuridad de su habitación con el corazón oprimido por la soledad y la injusticia. Las risas y los murmullos de la madrastra y sus hijas se habían desvanecido, dejando un silencio que era casi palpable. Mirando el trozo de tela que Esmeralda le había arrojado, una amarga sonrisa cruzó su rostro. Era un recordatorio de su lugar en el mundo. Pero, en vez de hundirse en la desesperación, algo cambió. Un fuego se encendió en su interior, no uno de rabia destructiva, sino uno de pura determinación. La humillación ya no era un peso, sino un catalizador. Ella no era una víctima, era una sobreviviente, y era hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Se levantó de su asiento y se acercó a la ventana, observando la luna llena que iluminaba el cielo. Era una noche de promesas. Le habló a la luna como si fuera una vieja amiga, contándole todos sus sueños y miedos. «No me quedaré aquí», susurró, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No seré una sirvienta por siempre, no permitiré que me definan por lo que me han quitado». La decisión se sintió como una liberación. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que su vida iba a cambiar. Su plan no era complejo, era una simple búsqueda de libertad. Mañana al amanecer se iría. Se llevaría solo lo necesario, la ropa que su padre le había regalado, un par de monedas que había ahorrado a escondidas y la fe inquebrantable en un futuro mejor. El alba llegó, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Ana esperó hasta que escuchó los ronquidos de sus hermanastras y la madrastra, exhaustas del baile. Con su pequeño bulto en la mano, se deslizó por las escaleras, un fantasma en su propia casa. Cada paso que daba la acercaba a la puerta principal, la misma puerta por la que había visto a su familia marcharse al baile. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y excitación. Cuando puso su mano en la perilla de la puerta, se detuvo un momento para mirar atrás. Por última vez contempló la mansión que había sido su hogar y su prisión. Sin mirar atrás, salió. Las calles de la ciudad estaban desiertas, bañadas por la suave luz de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, Ana se sintió libre. El aire fresco en su rostro, la sensación de la tierra bajo sus pies. No tenía un destino fijo, solo una dirección. Lejos, lejos de la madrastra, lejos de las hermanastras, lejos de la vida que le habían impuesto. Caminó durante horas, sin rumbo, dejando atrás la sombra de su pasado. El hambre y el cansancio empezaron a hacer mella, pero su determinación era más fuerte que cualquier dolor físico. Mientras caminaba, su mente no estaba en el pasado, sino en el futuro. Se imaginaba un futuro donde era dueña de su propio destino, donde podría trabajar en lo que quisiera, donde podría amar a quien quisiera. Su mente, un torbellino de emociones, la llevó a las afueras de la ciudad,
cerca de un bosque frondoso. Se sentó en la orilla de un arroyo, y mientras bebía agua fresca, escuchó un suave murmullo. Un hombre, escondido entre los árboles, parecía estar hablando consigo mismo. Ana con cautela se acercó, y descubrió que no estaba solo. Estaba hablando con un caballo, un hermoso semental de color ébano. «No te preocupes, viejo amigo», decía el hombre con voz suave. «Pronto estaremos lejos de aquí, lejos de la superficialidad y la avaricia». Ana por un instante se sintió reflejada en las palabras de ese extraño. Él, al igual que ella, parecía estar huyendo. El hombre se giró y sus miradas se encontraron. Era Lord Adrian, el príncipe perdido. Pero Ana no lo sabía. En sus ropas sencillas, con el cabello alborotado y una expresión de cansancio, no parecía un príncipe. Parecía un hombre cualquiera. Un alma en pena que, al igual que ella, buscaba algo más. Adrian, por su parte, solo vio a una joven de ojos tristes, pero con una fortaleza inusual en su mirada. Su belleza natural, desprovista de cualquier adorno, le pareció más genuina y cautivadora que cualquier mujer que hubiera conocido en la corte. Fue un encuentro fortuito. El primer eslabón en una cadena de eventos que unía a dos almas solitarias que buscaban libertad. Ana no sabía quién era él, y él no sabía quién era ella, y eso, paradójicamente, fue lo que hizo su encuentro tan genuino. No había títulos, no había estatus, solo dos personas que se reconocieron en la tristeza del otro. ¿Está todo bien?, preguntó Adrian con una voz que transmitía una calma inesperada. Ana, sorprendida por su amabilidad, respondió: «Sí, gracias. Solo buscando un nuevo camino». Adrian sonrió, un gesto que iluminó su rostro cansado. «Yo también», respondió. «Parece que ambos estamos en la misma búsqueda». Ese simple intercambio de palabras marcó el comienzo de su viaje juntos, un viaje que no sabían qué harían. La jornada de Ana, que había comenzado como una huida, se había transformado en una aventura. Su despertar no fue una revelación mágica, sino un acto de pura voluntad. La humillación la había empujado al límite, pero en lugar de romperla, la había fortalecido. La joven sirvienta había dejado de existir, y en su lugar había una mujer decidida. Una mujer que estaba lista para enfrentar el mundo y forjar su propio destino. Su encuentro con Adrian, por casualidad, era la prueba de que a veces los finales felices no vienen de la magia, sino del coraje de aquellos que se atreven a buscarlos. El encuentro al amanecer a orillas del arroyo marcó el inicio de una conexión inesperada. Lord Adrian, camuflado bajo el nombre de Aaron, un humilde herrero de pueblo, se sintió inmediatamente atraído por la melancolía que residía en los ojos de Ana. Ella, por su parte, no vio en él a un príncipe, sino a un alma errante, un compañero de viaje en su propia búsqueda de libertad. Se sentaron juntos en la orilla del arroyo, compartiendo un silencio cómodo que valía más que 1000 palabras. No había títulos, ni riquezas, ni expectativas sociales. Solo había dos personas que se sentían invisibles en sus propios mundos, pero que se veían de verdad. Adrian le contó una historia ficticia sobre cómo había dejado la herrería de su padre para encontrar un trabajo en la ciudad, mientras que Ana, con un nudo en la garganta, simplemente dijo que estaba buscando una nueva vida. A medida que el sol se elevaba, los dos se dieron cuenta de que tenían algo en común: la necesidad de escapar. Adrian, cansado de la superficialidad de la corte y de un matrimonio arreglado que lo sofocaba, había huido en busca de un amor verdadero, uno que no estuviera basado en la política o la herencia. Ana, escapando de una vida de servidumbre y crueldad, buscaba su propia felicidad. El príncipe le propuso a Ana que viajaran juntos, asegurándole que podría protegerla en el camino. Al principio, Ana dudó. Era un extraño después de todo, pero la bondad en sus ojos y la sinceridad en su voz la convencieron. Juntos se aventuraron en un camino polvoriento, dejando atrás sus pasados sin saber que el destino tenía un plan mucho más grande para ellos.
Su viaje fue una serie de pequeños descubrimientos. Pasaron los días viajando, compartiendo historias y sueños. Ana le hablaba de su padre, un hombre bondadoso que la había amado incondicionalmente, y de los cuentos que él le contaba, llenos de heroínas valientes y finales felices. Adrian, por su parte, le confesó su frustración con el mundo de la realeza, la presión constante de ser alguien que no era, y su deseo de encontrar un amor que fuera más que un simple acuerdo político. Al escuchar sus historias, Ana se dio cuenta de que Adrian no era solo un extraño amable, era un alma gemela, alguien que entendía la profundidad de su dolor. Y Adrian, al ver la fuerza y la pureza en el corazón de Ana, se dio cuenta de que ella era el amor que había estado buscando toda su vida. Un día, mientras buscaban refugio para la noche, se encontraron con una tormenta inesperada. Se refugiaron en una cueva abandonada, encendieron una fogata y se sentaron juntos, el calor del fuego contrastando con el frío de la noche. Fue en ese momento de intimidad y vulnerabilidad que Adrian le confesó su mayor miedo, el de no poder encontrar el amor verdadero. Ana, conmovida por su honestidad, le aseguró que el amor no era algo que se buscaba, sino algo que se encontraba cuando uno menos lo esperaba. Mientras la tormenta rugía afuera, una tormenta mucho más poderosa se desataba dentro de sus corazones. La conexión que habían sentido desde el primer momento se profundizó, transformándose en algo más fuerte y más profundo que una simple amistad. A medida que el romance florecía, la pareja se enfrentaba a las duras realidades de su nueva vida. Tuvieron que trabajar en posadas y tabernas para ganar dinero para comida y alojamiento. Y cada obstáculo que superaban fortalecía su vínculo. Un día, mientras trabajaban en una granja, el dueño del lugar, un hombre de mal carácter, intentó aprovecharse de Ana. Adrian, sin dudarlo, intervino, defendiéndola con la furia de un león. El hombre se asustó y los despidió. Pero ese incidente reafirmó la lealtad y el amor que Adrian sentía por Ana. Él no era solo su compañero, era su protector. Ella, por su parte, se sintió segura, amada y, por primera vez en su vida, valorada. No importaba que no tuviera riquezas o un título. Ella tenía a alguien que la amaba por quien era. El viaje continuó, y con cada paso, su amor crecía. Adrian le enseñó a leer y a escribir, algo que su madrastra nunca le había permitido aprender. Ana, por su parte, le enseñó sobre la belleza de las cosas simples, la belleza de una flor silvestre, la alegría de una canción cantada con el corazón, la fuerza que se encuentra en la adversidad. El príncipe, acostumbrado a los lujos y la superficialidad de la vida de la realeza, se encontró fascinado por el mundo de Ana. Con ella, se sentía completo, un hombre de verdad, y no solo un príncipe. Una tarde, se sentaron a orillas de un lago con el sol poniéndose en el horizonte. Adrian se giró hacia Ana, sus ojos llenos de una ternura que la hizo temblar. «¿Ana?», dijo, su voz apenas un susurro. «No sé qué haría sin ti. Has traído luz a mi vida». Ana, con los ojos llenos de lágrimas, le respondió, «Y tú me has dado la esperanza que había perdido». Fue un momento de pura magia, una promesa silenciosa de que su amor era real. Adrian tomó la mano de Ana, y sus dedos se entrelazaron. Un gesto simple, que selló su conexión. Sin embargo, en el reino, el caos se había desatado. La desaparición del príncipe Adrian causó pánico entre la realeza. El rey, preocupado por el futuro del reino y la falta de un heredero, ordenó a sus guardias que lo buscaran por todo el país. La noticia llegó a oídos de la madrastra y sus hijas, que vieron en la situación una oportunidad para su propio beneficio. La madrastra, con su mente perversa, sospechó que Adrian había huido para evitar el matrimonio arreglado. Ella, al ser una mujer de ambición, se propuso encontrar al príncipe antes que nadie, para así asegurarse de que sus hijas tuvieran una oportunidad de casarse con él.
El destino de Ana y Adrian estaba a punto de cruzarse con la malicia y la avaricia de la madrastra una vez más. La pareja, ajena a la búsqueda, seguía su camino. El amor que compartían era un escudo contra las tormentas del mundo. Pero el mundo, con sus intrigas y su crueldad, no los dejaría en paz. El tiempo se les estaba acabando. La inocencia de su amor sería puesta a prueba, y tendrían que luchar para que sobreviviera. La conexión que se había formado en la simplicidad de su viaje tendría que ser lo suficientemente fuerte para enfrentar la tormenta que se acercaba. El amor de Ana y Adrian era un faro de esperanza en un mundo de oscuridad. La plebeya y el príncipe, unidos por un lazo de amor y verdad, estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo, pero no sabían que el mayor obstáculo de todos, una verdad que podría romper su amor para siempre, estaba a la vuelta de la esquina. El amor de Ana y Adrián se había convertido en un refugio, un santuario en un mundo lleno de incertidumbre. Pero la vida, implacable, les recordaría que su idilio no podía existir en una burbuja. Su primer gran desafío no vino de la realeza, ni de la madrastra, sino de las necesidades más básicas. El dinero que habían ganado y ahorrado en la granja se agotó más rápido de lo esperado. Un día, al llegar a una pequeña aldea en las afueras de un bosque, se dieron cuenta de que no tenían suficiente para comprar comida y un lugar para dormir. El hambre se convirtió en una realidad tangible, y la desesperación, una emoción que ambos pensaron haber dejado atrás, comenzó a asomar. Sentados en un banco en la plaza de la aldea, Adrián, con el ceño fruncido, miró a su alrededor, una mezcla de frustración y preocupación en su rostro. «No podemos seguir así, Ana», dijo, su voz teñida de una impotencia que le era ajena. Acostumbrado a tener todo lo que necesitaba a su disposición, la pobreza era una lección dura de aprender. Ana, al sentir la angustia de su compañero, tomó su mano y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Estaremos bien, Aaron», le respondió, usando el nombre que él le había dado. «Juntos podemos resolverlo». Su calma era un ancla en la tormenta de Adrián. En la plaza, vieron un cartel que anunciaba un concurso de talentos, organizado por el alcalde de la aldea. El premio era una bolsa de oro, una fortuna para ellos. Los participantes podían mostrar cualquier habilidad que tuvieran: canto, baile, acrobacias, magia. Adrián, al leer el cartel, se sintió desmotivado. «No sé hacer nada de eso», admitió, sintiéndose de repente inútil. Ana, sin embargo, vio una oportunidad. «Pero yo sí», respondió con una chispa en sus ojos. «Mi padre me enseñó a tocar el laúd y a cantar. Siempre dijo que tenía la voz de un ruiseñor». La idea de que Ana, a quien él había visto como una mujer delicada, poseyera un talento así lo llenó de asombro. La pareja decidió participar. Los días siguientes fueron una frenética preparación. Mientras Ana practicaba sus canciones, Adrián la ayudaba, ofreciéndole aliento y apoyo. Él, con su oído musical innato, le daba consejos sobre cómo mejorar su técnica, cómo transmitir más emoción en su voz. Ana, a su vez, le enseñaba a apreciar la belleza de la música simple, de una melodía que venía del corazón y no de un salón de baile. Se sentaban juntos por las tardes, con Ana tocando el laúd y cantando, mientras Adrián la escuchaba, hipnotizado. No solo estaban practicando para un concurso, estaban construyendo su conexión, aprendiendo a depender el uno del otro, a confiar en las habilidades y el apoyo mutuo. La noche del concurso, el ambiente en la plaza estaba lleno de emoción. Un pequeño escenario de madera había sido montado y una multitud de aldeanos se había reunido para ver a los talentos locales. Ana, con el corazón latiéndole con fuerza, se sintió abrumada. Los nervios la traicionaron y sus manos temblaron al sostener el laúd. Pero Adrián, que estaba detrás de las cortinas, la miró y con un gesto de la cabeza le dio toda la confianza que necesitaba. Su mirada le decía: «Puedes hacerlo. Estoy aquí contigo». Subió al escenario, su sencillo vestido de lino contrastando con los atuendos más elaborados de otros participantes.
Al principio, su voz tembló. Pero luego recordó las palabras de Adrián. Canta con el corazón. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música. La melodía de una canción folclórica, una que su padre le había enseñado, llenó el aire. Su voz era clara, pura y llena de emoción. Hablaba de un amor perdido, de un corazón roto, de la esperanza de un nuevo amanecer. Era una historia que venía de lo más profundo de su ser, y la audiencia, cautivada, la escuchaba en silencio. Cuando terminó la canción, el silencio fue roto por un aplauso atronador. El alcalde, un hombre de rostro adusto, se puso de pie y aplaudió con entusiasmo. Adrián, desde su escondite, sonrió con una mezcla de orgullo y amor. Ana había ganado. La bolsa de oro no era solo un premio, era la prueba de que su fe en sí misma, alimentada por el amor de Adrián, había dado sus frutos. Era la prueba de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. El desafío de la pobreza había servido como un catalizador para que su relación creciera. En lugar de separarlos, los había unido aún más. El incidente en el escenario le dio a Ana la confianza que le faltaba y le mostró a Adrián que la verdadera fuerza no se encontraba en el poder o la riqueza, sino en la bondad y el talento de las personas. La experiencia les enseñó una valiosa lección, que la verdadera riqueza no se medía en oro, sino en el amor y el apoyo que se tenían el uno al otro. Sin embargo, el destino, con su crueldad, tenía otros planes. La madrastra, Lady Eleanor, y sus hijas, Esmeralda y Lucía, habían extendido su búsqueda más allá de la ciudad. Una de las sirvientas que había escapado de su mansión había oído hablar del concurso de talentos, y al oír la descripción de una joven que cantaba con una voz angelical, la había confundido con Ana. La noticia llegó a los oídos de Lady Eleanor, y una malvada sonrisa se dibujó en su rostro. La Cenicienta, susurró con odio. No importa a dónde vayas, te encontraré. El primer desafío había sido superado, pero uno mucho más grande se avecinaba. Uno que pondría a prueba no solo su amor, sino también sus vidas. El primer desafío conjunto no fue solo una prueba de supervivencia, fue una reafirmación de su amor. Les demostró que, a pesar de las diferencias en sus orígenes, compartían un vínculo más fuerte que cualquier obstáculo. Pero mientras se regocijaban en su victoria, el mundo exterior se cerraba lentamente sobre ellos. Una trampa que la madrastra estaba preparando. El amor que floreció en la adversidad pronto tendría que enfrentar su mayor prueba, una que podría llevarlos de vuelta a los mundos de los que habían huido. Después de su victoria en el concurso de talentos, la felicidad de Ana y Adrián fue efímera. La bolsa de oro les proporcionó un respiro, pero también les recordó la fragilidad de su situación. No podían depender de la suerte o de un concurso para sobrevivir. Necesitaban un clan. Sentados en una posada con una jarra de sidra y un pedazo de pan, discutieron su futuro. Ana, con su pragmatismo innato, propuso que encontraran un trabajo estable en una aldea alejada donde nadie los conociera. Adrián, con su mente de estratega, sugirió que debían encontrar un trabajo en el que pudieran usar sus habilidades para ascender, no simplemente para sobrevivir. «No podemos escondernos para siempre, Ana», le dijo con convicción. «Tenemos que construir una vida, no solo escapar de una». El plan que idearon era audaz y arriesgado. Adrián, usando sus conocimientos de la corte y del comercio, se haría pasar por un mercader. Ana, por su parte, usaría su talento musical para atraer clientes. Juntos, viajarían de aldea en aldea, vendiendo productos y ganando dinero para establecerse en una ciudad más grande. Era una estrategia que les permitiría tener una vida juntos, pero también los expondría al mundo. El riesgo era inmenso, pero el amor que sentían el uno por el otro era el motor de su plan. Era su salida, su camino hacia un futuro libre y feliz. El primer obstáculo que enfrentaron fue la falta de un capital inicial. Con la bolsa de oro, compraron algunos bienes de segunda mano en un mercado local, telas, especias y algunas joyas falsas. Adrián
Con una astucia que sorprendió a Ana, regateó con los vendedores, usando su encanto y su inteligencia para conseguir los mejores precios. Ana, por su parte, se encargó de organizar la mercancía, usando su buen gusto y su habilidad para crear combinaciones atractivas. Eran un equipo perfecto, el cerebro y la belleza, unidos por un objetivo común. Mientras preparaban su carrito de ventas, una nueva confianza floreció entre ellos. Eran más que amantes, eran compañeros. Su primera parada fue en una aldea polvorienta y olvidada por la suerte. Al principio, la gente desconfiaba de los forasteros. Nadie quería comprarles nada. Ana, sintiendo la frustración de Adrián, le propuso un cambio de estrategia. En vez de esperar a que los clientes vinieran a ellos, ella se sentó en el centro de la plaza y comenzó a tocar su laúd, su voz resonando en el aire. La gente, intrigada, se acercó a escucharla. Con su música, Ana no solo vendía productos, vendía sueños. La belleza de su voz y la sinceridad de sus canciones conmovieron a los aldeanos, que comenzaron a comprarles no solo por la mercancía, sino por la alegría que les habían traído. El éxito, sin embargo, llamó la atención equivocada. Un grupo de bandidos que operaba en la región vio en la pareja una oportunidad para robarlos. Una noche, mientras acampaban a las afueras de la aldea, fueron emboscados. Adrián, sin dudarlo, defendió a Ana con la ferocidad de un hombre que no tenía nada que perder. A pesar de no ser un guerrero, usó su inteligencia y su fuerza para defenderse. Con la ayuda de una vara de madera, logró asustar a los bandidos, pero no sin recibir un corte profundo en el brazo. Ana, con el corazón en la garganta, corrió hacia él y usó sus conocimientos de hierbas medicinales para detener la hemorragia y vendar la herida. Esa noche, mientras Ana cuidaba la herida de Adrián, él la miró con una profunda gratitud. «Me salvaste», susurró. «Nunca he conocido a una mujer tan valiente y tan compasiva». Ana, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Lo hice porque te amo, Adrián». Fue la primera vez que se declararon su amor en voz alta. Sus palabras sellaron su destino, una promesa de que, no importaba cuán difícil fuera el camino, se tendrían el uno al otro. La herida física de Adrián era un recordatorio de los peligros del mundo, pero también de la fuerza de su amor, una fuerza que podría superar cualquier obstáculo. Los siguientes días fueron difíciles. Adrián, con su herida, no podía hacer mucho. Ana, con una determinación que sorprendió a su compañero, se hizo cargo de todo. Vendía los productos, cocinaba y cuidaba de él con un cariño que hacía que Adrián se sintiera como un rey. Él, por su parte, la apoyaba con su consejo y su sabiduría. Era un equilibrio perfecto, una simbiosis que los hacía más fuertes. El obstáculo del ataque de los bandidos no los había separado, sino que los había unido aún más, demostrándoles que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Mientras tanto, la madrastra y sus hijas, siguiendo las pistas de la sirvienta, habían llegado a la misma región. Estaban a solo unas aldeas de distancia. La madrastra, con su mente retorcida, no quería solo encontrar a Ana, quería destruirla. Ella había contratado a un grupo de mercenarios para capturar a la pareja. Su objetivo era separar a Ana de Adrián y luego usarla como una herramienta de chantaje. La sombra de su maldad se acercaba, y la pareja, ajena al peligro, seguía su camino, con la esperanza de un futuro feliz. El plan de superación de Ana y Adrián estaba funcionando, pero el mundo, con su crueldad y su injusticia, se negaba a dejarlos en paz. El amor que habían construido en la adversidad pronto sería puesto a prueba por la malicia de la madrastra. Pero la pareja, con la fuerza de su amor, estaba lista para enfrentar cualquier cosa. El plan que habían hidrado no era solo una estrategia para sobrevivir, era una declaración de su amor, una promesa de que no se rendirían, no importa lo que el destino les pusiera en el camino. El desarrollo de su plan y los obstáculos que enfrentaron juntos demostraron que su amor era más que una simple pasión. Era una fuerza, una alianza inquebrantable.
La lección que aprendieron fue que la verdadera riqueza no se encontraba en el oro o en el estatus social, sino en el apoyo mutuo, en la fe incondicional y en el coraje de luchar por el amor. El éxito de su pequeño negocio ambulante trajo consigo una sensación de logro, pero también un pesado manto de ansiedad. A medida que se adentraban más en el territorio desconocido, la presión de su secreto comenzó a pesar sobre ellos, especialmente sobre Ana. Una noche, mientras Adrián dormía, Ana se levantó, incapaz de conciliar el sueño. Salió de la posada y se sentó en un banco de madera, con el rostro iluminado por la pálida luz de la luna. La voz de su madrastra resonaba en su mente, sus palabras crueles y llenas de desprecio. «¡Nunca serás digna de un príncipe!», susurraba la voz en su cabeza. La duda, como un veneno sutil, se infiltró en su corazón, sembrando semillas de inseguridad. Las palabras de la madrastra habían sido grabadas a fuego en su memoria, y ahora en la quietud de la noche cobraban vida. Se preguntaba si estaba cometiendo un error al estar con Adrián. Él era un hombre noble, de una familia rica, con un futuro prometedor. ¿Qué tenía ella para ofrecerle? Nada más que un pasado de humillación y un presente de incertidumbre. Se sentía como una carga, una sirvienta indigna que se había atrevido a soñar demasiado alto. Las lágrimas, que había reprimido durante tanto tiempo, finalmente cayeron, rodando por sus mejillas. El miedo al fracaso, el miedo a la vergüenza y el miedo a ser descubierta la consumieron. Adrián, despertado por el frío y la ausencia de Ana, salió a buscarla. La encontró sentada en el banco, sollozando en la oscuridad. Su corazón se encogió. Se acercó a ella, se sentó a su lado, y sin decir una palabra, la abrazó. El calor de su cuerpo y la fuerza de sus brazos le dieron a Ana un consuelo inmediato. Ella se recostó en su hombro, y entre lágrimas le contó todos sus miedos. «Soy una sirvienta, Adrián. No tengo nada que ofrecerte. Tú mereces a alguien noble, alguien que pueda darte un futuro que yo nunca podré». Adrián, con una voz llena de ternura y firmeza, la interrumpió. «Ana, escúchame. No me importa quién eres o de dónde vienes. No me importa el pasado. Me importas tú. Me importa tu corazón puro, tu fuerza, tu talento, tu bondad. No necesito una reina de cuna noble. Necesito una compañera, una amiga, una amante que me ame por lo que soy, y no por mi título o mis riquezas». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Ana. Él la hizo sentir valiosa, digna de su amor. En ese momento de vulnerabilidad, Adrián le reveló una verdad que había mantenido oculta por miedo a que ella lo juzgara. Su nombre real, Lord Adrián, y su origen como príncipe del reino. Le confesó que, al igual que ella, había huido de una vida que no deseaba, de un matrimonio arreglado y de la superficialidad de la corte. Le dijo que su huida no era un acto de cobardía, sino de valentía. La valentía de buscar la felicidad en sus propios términos. Al escuchar la confesión de Adrián, Ana se sintió tonta por sus dudas. Él también había sacrificado todo por su amor. La revelación de la verdadera identidad de Adrián no la asustó, la empoderó. Se dio cuenta de que no solo estaba enamorada de un hombre, sino de un alma que era tan libre y tan valiente como la de ella. Ya no eran una sirvienta y un herrero, sino dos personas que se amaban y que estaban dispuestas a luchar por su amor sin importar las barreras sociales. El miedo de Ana se disipó, reemplazado por una nueva determinación. No dejaría que nadie, ni siquiera la voz de su madrastra en su cabeza, le dijera que no era digna de la felicidad. El momento de duda se había transformado en un momento de reafirmación. Adrián le aseguró que juntos enfrentarían cualquier obstáculo. «El mundo puede ser cruel, Ana», le dijo mientras la miraba a los ojos, «pero nuestro amor es más fuerte. No importa lo que nos depare el futuro, lo enfrentaremos juntos». Sus palabras no eran solo una promesa, eran una declaración de guerra contra la injusticia, contra la avaricia y contra el destino que les habían impuesto. Ana, con el corazón lleno de una nueva fuerza, lo besó. Un beso que era más que un simple acto de amor, era un sello de su compromiso.
El amanecer trajo consigo una nueva esperanza. Ana se levantó con una nueva energía. Ya no era la sirvienta asustada que había huido de su hogar, sino una mujer decidida, una mujer que estaba lista para luchar por su príncipe. El amor de Adrián la había curado de sus heridas, y ahora ella era una guerrera. No se escondería más, no se avergonzaría de su pasado. El momento de duda y reafirmación había sido el crisol que forjó su fuerza, un momento decisivo en su viaje juntos. Mientras tanto, en el reino, la madrastra y sus hijas habían intensificado la búsqueda. Un mercenario, contratado por Lady Eleanor, había encontrado una pista sobre el paradero de los amantes. Había visto a una pareja joven, un herrero y una cantante, que coincidían con la descripción de los fugitivos. Con una sonrisa perversa, Lady Eleanor sabía que estaba cerca. La madrastra y el príncipe, sin saberlo, estaban en una carrera que decidiría el destino de Ana. El momento de duda y reafirmación no fue solo un momento personal, fue un momento crucial en la narrativa. Solidificó el vínculo entre Ana y Adrián, dándoles la fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Fue la chispa que encendió la llama de la determinación, la prueba de que su amor era real. Con su amor reafirmado y su determinación fortalecida, Ana y Adrián continuaron su viaje, pero con una nueva conciencia del peligro que los rodeaba. El romance, que antes era una melodía suave, se convirtió en una sinfonía de tensión y pasión. Sabían que su tiempo juntos era precioso, y cada momento se sentía como un regalo. Adrián le prometió a Ana que, una vez que encontraran un lugar seguro para establecerse, él le construiría una casa, un refugio para su amor, lejos de la malicia del mundo. Ana, conmovida, le prometió que nunca lo abandonaría, que su lugar estaba a su lado, sin importar los riesgos. Esta promesa se convirtió en el ancla que los mantenía a flote en el mar de incertidumbre. Su viaje los llevó a la capital, el corazón del reino y el centro de la búsqueda del príncipe. Era un riesgo enorme, pero Adrián, con su astucia, sabía que la madrastra y sus secuaces los buscarían en aldeas y pueblos pequeños, no en el lugar más obvio. En la capital, con su inmensa multitud, podrían camuflarse. El plan era audaz. Encontrar un trabajo en la capital, ganar suficiente dinero, y una vez que el peligro pasara, escapar a un reino vecino. Mientras caminaban por las calles abarrotadas, Ana se sintió abrumada por la opulencia y el lujo. El mundo de la realeza, que una vez fue un cuento de hadas, ahora era una realidad palpable, una que podría consumir su amor si no eran cuidadosos. La tensión se intensificó cuando un día, en el mercado, se cruzaron con las hermanastras, Esmeralda y Lucía, que estaban de compras. Las hermanastras, ocupadas con su propia vanidad, no los reconocieron. Pero Ana sintió escalofrío en la espalda. Era un recordatorio de que su pasado estaba muy cerca. Adrián, al ver el pánico en los ojos de Ana, la tomó de la mano con fuerza y la sacó de la multitud. Se refugiaron en un callejón oscuro, sus corazones latiendo con fuerza. «Lo siento», dijo Ana, avergonzada por su pánico. «Las vi. A ellas». Adrián, entendiendo la profundidad de su miedo, la abrazó con fuerza. «No te disculpes, pero a partir de ahora, tenemos que ser más cuidadosos. Esmeralda y Lucía son un reflejo de su madre. No se rendirán hasta encontrarnos». La amenaza se hizo más real cuando descubrieron un cartel de búsqueda del príncipe Adrián, con un gran retrato de él. Ana, al ver el cartel, se sintió traicionada. Él le había dicho que era un príncipe, pero ver su rostro en el cartel, con la recompensa por su captura, le hizo darse cuenta de la magnitud del peligro. «¿Qué pues harías si nos atrapan?», preguntó con la voz temblorosa. «Te llevarán de vuelta a tu vida, a tu matrimonio arreglado. Y yo seré castigada por ayudarte». Adrián, con una expresión de pura determinación, le aseguró que no los atraparían. «El amor es más fuerte que cualquier rey o cualquier ley, Ana. No importa lo que nos depare el destino, lo enfrentaremos juntos». A pesar de la tensión, su relación se profundizó.
Pasaron sus días explorando la capital, no como fugitivos, sino como amantes. Visitaban los jardines reales, se sentaban a orillas del río y se imaginaban un futuro juntos. En estos momentos de intimidad, Adrián le confesó sus verdaderos deseos. No quería ser un rey. Quería ser un hombre común, un hombre que pudiera amar y ser amado sin el peso de la corona. Ana, a su vez, le confesó que el único reino que ella quería era el de sus brazos. El amor que sentían el uno por el otro era el verdadero tesoro. El clímax de la historia se acercaba, y ambos lo sabían. La madrastra, con la ayuda de sus mercenarios, había llegado a la capital. Estaba a punto de atraparlos. El mercenario, un hombre sin escrúpulos, había reconocido a Adrián por el retrato del cartel, y al ver a Ana a su lado, supo que había encontrado a los fugitivos. La madrastra, con una sonrisa malvada, le ordenó que esperara el momento perfecto, el momento en que estuvieran solos y vulnerables para atraparlos. El juego del gato y el ratón había llegado a su fin. Adrián, sintiendo una inquietud que no podía explicar, le propuso a Ana que escaparan de la capital. «Algo me dice que no estamos seguros aquí», le dijo. Ana, confiando en su intuición, aceptó, pero era demasiado tarde. Al día siguiente, mientras preparaban su equipaje, la puerta de su habitación fue derribada por los mercenarios. La madrastra, con sus hijas a su lado, entró en la habitación, su rostro un cuadro de cruel satisfacción. «Vaya, vaya», dijo con una voz helada, «la Cenicienta y el príncipe. Qué triste final para un cuento de hadas tan hermoso». Adrián, con un grito de rabia, se interpuso entre Ana y la madrastra, listo para luchar. Pero los mercenarios eran muchos y estaban armados. La madrastra, con su poder y su crueldad, había ganado, o eso parecía. «No te preocupes, mi amor», le susurró Adrián a Ana mientras era capturado. «Lucharé por ti, no me rendiré». Ana, con lágrimas en los ojos, le prometió lo mismo. El amor que habían construido en la adversidad se había convertido en su única arma, una fuerza que los ayudaría a enfrentar el clímax. El final de la escena es una declaración de intenciones. La madrastra, con su poder, había capturado a los amantes, pero no había roto su espíritu. La tensión había alcanzado su punto máximo, y ahora los amantes, separados y en peligro, tendrían que usar toda su fuerza y su coraje para sobrevivir. El príncipe Adrián fue llevado de vuelta al palacio, su corazón encogido por el miedo por Ana. La madrastra, Lady Eleanor, y sus hijas lo siguieron, con la arrogancia de haber ganado la batalla. El rey, al ver a su hijo, se sintió aliviado, pero también furioso por su escapada. Adrián, con una audacia que sorprendió a su padre, se negó a hablar de su tiempo fuera, excepto para decir que había encontrado el amor. El rey, sin entender la profundidad de sus palabras, le impuso un ultimátum. O se casaba con la princesa que le habían elegido, o sería desheredado. La madrastra, con una sonrisa maliciosa, le presentó a su hija, Esmeralda, como la candidata perfecta. Mientras tanto, Ana fue llevada a una mazmorra oscura y fría en los bajos del palacio. La madrastra la visitó, con una expresión de triunfo. «Te dije que nunca serías digna de un príncipe», le susurró. «Ahora, por haberlo seducido, serás la sirvienta de mis hijas de por vida». Ana, a pesar de su miedo, no se rindió. «El amor que sentimos es más fuerte que tu maldad», le respondió. «Él nunca se casará con tu hija». La madrastra se rió, un sonido que resonó en la oscuridad. «Ya veremos, Cenicienta, ya veremos». En su celda, Ana se dio cuenta de que no podía depender de nadie para salvarla. Tenía que ser su propia heroína. Recordó las palabras de su padre sobre los cuentos de hadas y decidió que, a diferencia de Cenicienta, ella no necesitaba un hada madrina. Necesitaba un plan. Con la ayuda de un viejo carcelero a quien había conmovido su historia, logró enviar un mensaje a la corte. En él revelaba la verdad, que la madrastra, Lady Eleanor, había estado robando la herencia de una familia rica
y que su matrimonio con el padre de Ana había sido una farsa. El carcelero, con el corazón conmovido, entregó la misiva a un guardia del rey. El mensaje llegó a las manos del rey justo antes de que se anunciara el matrimonio de Adrián con Esmeralda. El rey, al leer la carta, se sintió traicionado y humillado. En una ira que hizo temblar el palacio, ordenó una investigación inmediata. Las pruebas eran irrefutables. Documentos falsificados, cuentas bancarias robadas y la confesión de varios sirvientes que habían sido sobornados por la madrastra. La verdad se reveló en toda su fealdad. La ceremonia de compromiso, que estaba a punto de comenzar, fue interrumpida por el rey. Con una voz que no dejaba lugar a dudas, acusó a la madrastra de conspiración, robo y traición. El rostro de Lady Eleanor se puso a blanco. Esmeralda y Lucía, al ver el escándalo, se horrorizaron. El plan de la madrastra se había desmoronado ante los ojos de la corte. Fue un momento de pura justicia, una victoria que no fue ganada con espadas o ejércitos, sino con la verdad y la valentía de Ana. Adrián, al ver a su padre confrontar a la madrastra, supo que Ana había tenido algo que ver con ello. Su fe en ella fue recompensada, y se sintió orgulloso de la mujer que amaba. La verdad, la que la madrastra intentó enterrar, se había alzado y, como la luz del sol, iluminó toda la corte. La derrota de la madrastra fue pública y humillante. Fue llevada ante el rey, su arrogancia rota por la vergüenza y el miedo. El rey, al verla, le exigió que contara toda la verdad. La madrastra, al principio, se negó, pero al ver las pruebas irrefutables, y al saber que su destino estaba sellado, se desmoronó. Confesó todo: el robo de la herencia de Ana, la crueldad con la que la había tratado y la conspiración para que sus hijas se casaran con el príncipe. Las hermanastras, al ver a su madre derrotada, se echaron a llorar. No por remordimiento, sino por el miedo a perder su estatus. Adrián, con un grito de rabia, le preguntó dónde estaba Ana. La madrastra, con una sonrisa maliciosa, le dijo que estaba en la mazmorra. Pero ya era demasiado tarde. El carcelero, al saber de la derrota de la madrastra, había liberado a Ana, y ella, con su corazón lleno de esperanza, corrió a buscar a Adrián. La escena de su reencuentro fue un momento de pura emoción. Se abrazaron con una fuerza que transmitía todo el dolor que habían sentido y toda la alegría de su victoria. El rey, al ver a Ana, se sintió conmovido. Vio en ella la belleza, la gracia y la nobleza de espíritu que su hijo le había prometido. La madrastra, al ver a Ana y Adrián juntos, con sus planes en ruinas, se enojó aún más. «¡Es solo una sirvienta!», gritó, con el último aliento de su maldad. «Ella no es digna de la realeza». El rey, con una voz imponente, la interrumpió. «La nobleza no se mide en títulos o en riquezas, sino en el corazón. Y el corazón de esta joven es más noble que el tuyo». La madrastra fue arrestada y sus hijas fueron desterradas del reino. La justicia, finalmente, había prevalecido. El enfrentamiento con el antagonista no fue un duelo de espadas, sino una batalla de la verdad contra la mentira, de la bondad contra la maldad, y la bondad, con la ayuda de la verdad, había ganado. Adrián, con una sonrisa de victoria, se arrodilló ante Ana, no como un príncipe, sino como un hombre enamorado. Le tomó la mano, sus ojos llenos de amor, y le dijo: «Ana, con tu valentía y tu bondad, has demostrado que eres la verdadera reina de mi corazón». La derrota de la madrastra fue un acto de justicia, pero la verdadera victoria fue el amor de Ana y Adrián. Su historia, que comenzó con la humillación, había terminado con la esperanza, la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Con la madrastra y sus hijas derrotadas, la vida de Ana y Adrián se convirtió en un verdadero cuento de hadas. El rey, conmovido por la historia de Ana y la valentía de su hijo, dio su bendición a la pareja. El matrimonio de Ana y Adrián se celebró en el palacio, una ceremonia que no fue un acuerdo político, sino una celebración de su amor. El reino entero se reunió para celebrar, y Ana,
vestida con un hermoso vestido de seda y encaje, se convirtió en una reina amada por su pueblo. Ana no olvidó su pasado. Usó su posición para ayudar a los menos afortunados, para crear orfanatos y escuelas para los niños, para asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que ella había pasado. Adrián, con orgullo, la apoyó en todo. Juntos, gobernaron el reino con justicia, compasión y amor. Su reinado fue una era de paz y prosperidad, una prueba de que un líder puede ser tanto fuerte como bondadoso. La historia de Ana, la Cenicienta que se convirtió en reina, se convirtió en una leyenda. Fue un relato que se transmitía de generación en generación, un recordatorio de que la bondad siempre triunfa sobre la maldad, y que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. La vida de Ana no fue un cuento de hadas, fue una historia de coraje, de resiliencia y de amor. Ana y Adrián tuvieron una vida larga y feliz, y se amaron hasta el último día. Sus hijos y nietos crecieron escuchando la historia de la sirvienta que se enamoró de un príncipe perdido, una historia que les enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro o el estatus social, sino en el corazón. El final feliz de la historia no fue solo la victoria sobre la madrastra, sino la conquista del amor y de la felicidad. Ana, que una vez fue una sirvienta humillada, se convirtió en una reina amada. Adrián, que una vez fue un príncipe perdido, se convirtió en un rey justo. Juntos demostraron que el amor es la magia más poderosa de todas, una que puede cambiar el mundo. Y así, el cuento de la Cenicienta y el príncipe perdido tuvo su final feliz no con la ayuda de una hada madrina, sino con la fuerza de su propio amor. Y así, amigos, llegamos al final de esta conmovedora historia. La travesía de Ana y Adrián nos enseña que el amor verdadero no conoce de títulos, de fortunas, ni de barreras sociales. Nos muestra que la verdadera nobleza reside en el corazón, en la bondad y en la valentía de luchar por lo que uno cree. Ana, una joven que fue humillada y oprimida, encontró la fuerza para levantarse y convertirse en su propia heroína. Adrián, un príncipe cansado de su vida de privilegios, encontró en la sencillez y en la pureza de Ana la verdadera razón de su existencia. Juntos, nos han demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden florecer. Esta historia es un recordatorio de que, no importa de dónde vengas, tu destino está en tus manos. La felicidad no es un regalo, es una conquista. Y la lección más importante de todas es que la venganza no trae la paz, sino el amor y la compasión. Ana no buscó la venganza, sino la justicia, y al final encontró la felicidad que tanto merecía. Es una historia que nos conmueve, nos inspira y nos hace creer en el poder del amor. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho creer en los cuentos de hadas de la vida real, te invito a que te suscribas a nuestro canal Relatos que Conmueven Oficial, para que no te pierdas las próximas historias que te harán soñar. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Además, nos encantaría saber qué parte de la historia te emocionó más. Déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos de qué ciudad y país nos estás viendo. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje.